Dios les bendiga, mis amados hermanos, saludándolos en esta maravillosa mañana. Hoy miércoles, por la gracia del Señor Jesús, 21 de febrero del año 2024. Qué bueno saludarlos en esta mañana a todos mis amados hermanos que se encuentran conectados. Y aún después de que no estemos al aire, seguimos este programa por diferido. Amén. Bueno, mis amados hermanos, continuando con el tema que ya venimos comenzando desde el miércoles pasado, los atributos del Señor, los atributos de Dios. Amén. Qué bueno es saber cómo es nuestro Señor, quién es nuestro Señor. Amén. Ya sabemos de que uno son las manifestaciones y otros son su naturaleza. En este caso, las manifestaciones es Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y sus atributos o su naturaleza es lo que estamos aprendiendo y enseñando en el día de hoy. Bueno, mis amados hermanos, déjenme presentar la diapositiva en esta noche, en esta mañana, perdón. Ya hemos visto los atributos de Dios en la Biblia. Amén. Hermana Johanny, ¿será que puede ampliar el completo? Gracias. Los atributos. Y la Biblia también describe atributos en términos positivos. Ya habíamos hablado de los términos negativos, como eran el inmortal, el no mortal, o sea, que el que no muere, el no visible, que es invisible, amén, el impasible, el inmutable, el infinito. Así sucesivamente, esos son los negativos. Ahora, los positivos. Mis amados hermanos, la teología cristiana refleja cuando decimos Él es eterno, Él es santo, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Amén. Cada uno de esos atributos, mis amados hermanos, de Dios califica a los demás de modo que nunca son abstractos, ¿verdad? O considerados de una manera totalmente aislada. Por ejemplo, si decimos que Dios es todopoderoso, o sea, Dios es omnipotente, no significa que no pueda hacer cualquier cosa, sino que Él no está limitado por algo o por alguien, ¿verdad? Más grande que Él, porque el Señor no conoce a otro Dios fuera de Él. Amén. Dios no puede negar su propia naturaleza, pero también puede ejercer su voluntad sobre todo y aún su soberanía en cualquier forma que Él elija. Los eruditos o los teólogos han clasificado los atributos de Dios de varias maneras, pero estas formas generalmente se dividen en dos categorías. Atributos describen a Dios en sí mismo y atributos que describen a Dios en su relación con las criaturas. Lo primero, mis amados hermanos, a menudo se encuentran los incomunicables, ¿verdad? Los incomunicables. Bueno, esas son las clasificaciones, todavía no hemos llegado hasta allá. Bueno, los incomunicables o absolutos, como la infinitud, ¿sí? Él es infinito, o la omnipresencia. En los últimos comunicables o relativos, como la santidad o la fidelidad, ¿verdad? Estrictamente hablando, con todos los atributos de Dios, son incomunicables o propios de su propia naturaleza única como Dios. O sea, solamente le pertenecen es al Señor como tal. ¿Sí? Esos son los incomunicables. Pero muchos de ellos se refiere a esta actividad de Dios hacia las criaturas. También tienen correspondencia en este orden creado. Amén. Los seres humanos, mis amados hermanos, no somos divinos, perdón, no somos divinos, pero en muchos aspectos reflejamos su carácter como portadores de su imagen. Amén. Por ejemplo, Dios sabe y entiende todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Los seres humanos también tienen una mente y pueden saber muchas cosas, pero de una manera más corta, más finita, eh, más limitada, más que la manera infinita que Dios conoce todas las cosas. Del mismo modo, Dios es eterno y le da a los seres humanos algo que llamamos vida eterna, aleluya. Pero nuestra vida eterna tiene un principio, algo que no sucede en él, en la suya, en la de Dios.
¿Por qué? Porque no tiene principio ni tampoco tiene fin. También es un don de su gracia, aleluya, mientras que su vida le pertenece a Él por naturaleza. Debido a los atributos incomunicables o absolutos de Dios, son difíciles de comprender. A menudo se les critica por ser un poco incoherentes, ¿verdad? O problemáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente finita trata de hacerlo de una manera que nosotros tratemos de entenderlo a él, pero es un poco justapositivo, o sea, un poco, como lo acabo de decir, incoherente. Por ejemplo, muchos de los eruditos o de los teólogos en tiempos recientes han tenido dificultades con la impasibilidad de Dios. ¿Qué es la impasibilidad de Dios? Su incapacidad para sufrir, porque piensan que un Dios, un Señor, un eterno, un creador que no puede sufrir en su misma naturaleza, no es capaz de entender o simpatizar con aquellos que sí lo hacen. Por ello, mis amados hermanos, Dios debe poder entrar en la experiencia del sufrimiento humano para podernos redimir. Por eso fue que Él se manifestó en carne. ¿Para qué? Para poder sentir hambre, sentir sed, sentir ese dolor, esa empatía con el ser humano, con el ser humano, con su creación. Por eso, en su forma de Dios, en su forma eterna, en su forma, en su naturaleza, Él es impasible, Él no puede sufrir, ¿verdad? Por eso Él se bajó de lo sumo, aleluya, se bajó de lo sumo para sentir que nosotros somos sus criaturas. Amén. Entonces, concuerdan con esta preocupación, pero dicen que entrar en el sufrimiento humano es exactamente lo que realmente el Señor Jesús como carne lo sufrió. Amén. El Hijo, o sea, el Señor Cristo como tal, tomó para sí nuestra naturaleza para poder sufrir y morir de acuerdo con esa naturaleza en el lugar que según su impasibilidad divina en sí. Amén. Eh, También es reconocido, siempre se ha reconocido que los atributos de Dios se manifiestan unidos con, no en una comprensión intelectual de ellos, sino en Dios mismo. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Entonces, en esta clasificación, mis amados hermanos, de los atributos de Dios, están los incomunicables de Dios, que son atributos divinos que no pueden ser comunicados, es decir, compartidos, no se pueden comunicar, él no puede compartirlo. Amén, para la humanidad o por la humanidad. Son exclusivos de la naturaleza y el carácter de Dios. Los atributos de Dios describen la naturaleza y el carácter perfecto de Dios se derivan de unas declaraciones proporcionales de las escrituras acerca de Dios y su testimonio narrativo de las formas características que Dios tiene de interactuar con la creación. Aleluya. Al proclamar, mis amados hermanos, las perfecciones divinas, los teólogos han clasificado los atributos de Dios de diversas maneras con el fin de representar mejor una doctrina bíblica integral de Dios. Una de esas clasificaciones, mis amados hermanos, se encuentra con mayor frecuencia en las teologías realmente o en la forma como tal de la distinción de los atributos comunicables e incomunicables de Dios. Esos incomunicables de Dios son aquellos atributos divinos, como ya le acabo de comentar, mis amados hermanos, que no tienen contrapartida con la experiencia hacia el ser humano. Aunque realmente, mis amados hermanos, esa distinción entre los atributos comunicables e incomunicables no se menciona explícitamente como tal en la Biblia, o sea, en las escrituras, pero hay unas implícitas. Amén. Está claro que en cuanto a la humanidad hecha a su semejanza, fue creado para reflejar ciertos atributos divinos, como la bondad, el amor y la sabiduría. Amén. Sin embargo, mis amados hermanos, la humanidad finita puede imitar a Dios solamente de una manera limitada, ya que Dios trasciende, mis amados hermanos, todas las categorías y experiencias que el ser humano contiene. Como tales, sus atributos incomunicables apuntan al ser absoluto de Dios. Amén. Y a la otra realidad de la divina providencia como es Él. Históricamente, los teólogos han debatido
hasta qué punto los seres humanos son capaces, nosotros somos capaces de hablar correctamente de esta naturaleza y el carácter de Dios, puesto que ninguna palabra humana y es adecuada para definir. ¿Por qué? Porque las palabras no alcanzan, mis amados hermanos, a describir al Señor como el todo creador, como esa capacidad nosotros intelectual finita, limitada del ser humano para poderlo describir como Él es. Si Dios está más allá de la comprensión humana y de esas descripciones humanas, entonces imagínense, es un acto, pues nosotros como seres humanos sería un poco difícil, ¿verdad? Como lo dice en Isaías capítulo 55, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, es un poco de arrogancia realmente como tal, eh, entrar en en esas situaciones que el Señor tiene, pero son propias de Él. Amén. Entonces, en esos atributos que describe a Dios en sí mismo, incluye a lo menos lo siguiente, en atributos. La gloria de Dios describe su excelencia única. Aleluya. La inmutabilidad de Dios es un Dios de Dios es su inmunidad al cambio. Él nunca cambia. La omnipotencia de Dios es su carácter todopoderoso. Él tiene todo el poder. Aleluya. La omnipresencia de Dios describe su relación con el espacio, aleluya. Él está en todas partes. La eternidad de Dios describe su relación con el tiempo. Él está en todo momento, aleluya. La omnisciencia de Dios define su carácter omnisciente. Él no ignora nada y nunca ha aprendido nada nuevo. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe. Aleluya. La autoexistencia de Dios apunta a su independencia. Él no necesita de ningún otro ser o que él conozca otro ser para depender de él y existe en o por para sí mismo. Aleluya. ¿Por qué? Porque él es todo en todo. La espiritualidad de Dios revela su naturaleza como no física. ¿Por qué? Porque él es un espíritu, pero que inteligente. Él no es cualquier espíritu, es un espíritu bastante inteligente, independiente, eterno, etcétera. Bueno, la unicidad o la unidad de Dios apunta la enseñanza bíblica que Dios es uno, aleluya, no hay otro fuera de él, él es singular, él es indiviso, él no se puede dividir, ¿verdad? La simplicidad de Dios es que no está compuesto de varias personas, de varias partes, ¿verdad? La infinitud de Dios es su calidad de ser ilimitado, que no puede ser contenido por el tiempo, el espacio u otra cosa u otro ser. No, no, para nada. Él es infinito. Él es, o sea, es muy diferente a la eternidad, porque la eternidad está correlacionada con el tiempo, la eternidad, pero la infinitud es prácticamente, él es ilimitado, él no puede ser contenido ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por otra cosa, ¿verdad? Entonces, la autoexistencia de Dios, mis amados hermanos, bueno, ahí estaba lo que yo estaba hablando ahorita, usted me disculparán. Eh, También la autoexistencia de Dios, mis amados hermanos, Dios existe por sí mismo, ya que no tiene causa u origen, sino que a diferencia de todo lo que no ha sido creado, Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios en su autoexistencia, donde dice yo soy el que soy, así como le dijo a Moisés el que yo soy allá en Éxodo 3:14, ¿verdad? Esto significa, mis amados hermanos, que la existencia de Dios no es causada o sea, no es causada por, ni depende de ninguna otra manera, ni de otra cosa. Dios no procede de ninguna otra cosa a través de ninguna otra cosa, ¿verdad? Antes bien, de Él y por Él y para Él son
todas las cosas, aleluya, así como lo dice Romanos 11:36. Mientras que las cosas creadas existen según el poder, propósito y plan de Dios, Él existe por sí mismo. Las cosas creadas dependen de otras cosas y en última instancia de Dios. Dios no depende de nada. Antes de cada cosa creada hay alguna otra cosa, pero Dios es primero. Aleluya. Dios, todo lo creado existe por el bien de algo posterior, pero Dios es el último de todo aquel que en todas las cosas existen por Él y para Él. Dios es absolutamente independiente. Aleluya. La autoexistencia de Dios, mis amados hermanos, Dios no significa que Dios sea el creador, ¿verdad? Perdón, Dios significa que Él es el creador. Realmente Él es la causa de sí mismo. Aleluya. Dios no se llamó a sí mismo ser, más bien a diferencia de todo a diferencia de todo lo demás creado. ¿Por qué? Porque como Él, como no hay otra comparación. Dios existe sin haber sido creado o causado en absoluto. Algunos objetan, algunos dicen a la fe en Dios pensando que incluso el creador necesitaría alguna explicación adicional de su existencia, como la gente lo dice o los filósofos. La doctrina realmente de la autoexistencia divina es que no es necesaria para más explicación de la existencia de Dios, sino su propia naturaleza. Dios se explica a sí mismo, en otras palabras. Él no necesita ser explicado. Él no necesita ser la explicación, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque, hermano, Él es incomprensible como su ser, amén, como el todo en todo. Nosotros podemos imaginarnos una ínfima parte, pero, hermano, algún día le veremos tal como Él es. Aleluya, gloria al Señor. Dios no solo existe por sí mismo en el hecho de que Él es, también existe por sí mismo en lo que quién es Él como tal. Amén. Dios anuncia esto él mismo cuando se revela ante Moisés en el no, allá en ese monte, el nombre divino, yo soy el que soy. Dios es el que es. Él no es, él no es lo que su biología, educación, cultura lo hacen ser, como ocurre como los seres humanos, ¿verdad? Él no está hecho por Dios a imagen de su misma semejanza. No, nosotros somos imagen porque somos su criatura. No tiene algún espejo para ser creado por él mismo. No, él es único, él es indivisible. No hay otro Dios, ¿verdad? Entonces, él como tal, en este caso, cada nombre o propiedad que le atribuimos a Dios viene definida en relación con su naturaleza, ¿verdad? Dios también existe por sí mismo por cuanto existe en última instancia para sí mismo y no para otro. Si bien para un ser humano vivir para sí mismo es orgulloso, es orgullo, perdón, es orgullo. Amén. Dios, Dios, mis amados hermanos, para sí mismo y se ama por sí mismo por ser él glorioso. Aleluya. Nada merece la estima, el amor y el disfrute de Dios más que su propia naturaleza. Todo lo creado y la redención para su pueblo son, en último término, para un propio bien. Él nos ama para que pueda gloriarse a sí mismo. Aleluya. En la práctica, mis amados hermanos, la doctrina de la autoexistencia divina significa que independientemente de lo que tengan los seres humanos, lo tiene por el poder y la voluntad de Dios, pero también significa que Dios no puede recibir y de hecho no recibe nada de nosotros. No podríamos darle nada a Él que ya no tenga Él, ¿verdad? Él no necesita nada. Por el contrario, las criaturas dependemos de Él para que todo lo que tienen o lo que tenemos, todo lo que tenemos, llegásemos a ser. Amén. Él no necesita respirar, nosotros sí necesitamos respirar. Él no necesita tomar agua, nosotros sí necesitamos tomar agua. Lo único es que estamos agradecidos con Él. Por eso le clamamos, le exaltamos, le adoramos a Él. Gloria al Señor Jesús. Bendito es su nombre, eternamente y para siempre. Eh, en la unicidad de Dios, mis amados hermanos, eh,
En la unicidad de Dios es un atributo incomunicable de la esencia divina que se refiere a la unicidad o singularidad absoluta de Dios. Unidad de singularidad, ¿verdad? A la total simplicidad de su esencia unida, perdón, unida en sí, ¿verdad? Es la unicidad de simplicidad. La unidad divina es un atributo de Dios que afirma la singularidad y la unidad absoluta de Dios, así como la singularidad de Dios, así como la unidad cualitativa, la que de la esencia divina, o sea, la unidad de la simplicidad. Lo primero implica, mis amados hermanos, que solamente hay un ser divino, un solo ser. Dios numéricamente es uno, aleluya. No en un sentido de que uno entre otros, sino única y exclusivamente el único Dios. Todos los demás seres existentes de Él, a través de Él y para Él. Lo último, la unidad, singularidad de Dios es la unidad interna de la esencia de Dios, aleluya, mediante el cual se niega toda composición. Afirma que Dios todo es uno, sus atributos son idénticos a su ser, aleluya. A través de las escrituras, mis amados hermanos, se da fe de esa singularidad de Dios y la unicidad numérica de Dios. La Biblia es rigurosamente eh, monoteísta. ¿Por qué? Porque solamente hay un solo Dios. Bueno, ya sabemos Deuteronomio 6:4. Amén. Lo sabemos muy bien de memoria. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. También, al igual que lo menciona Gálatas capítulo 3, versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Solamente Él es el Señor y no hay otros dioses aparte de Él, ¿verdad? Como lo dice realmente Deuteronomios 32:39. Ved ahora yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. También así como lo menciona el Salmo 18:31, donde dice, ¿por qué? Porque ¿quién es Dios sino Jehová? ¿Y quién es y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Imagínense, Dios, no hay otro Dios, aleluya. Qué bueno nuestro Señor. Como tal es Él, el único Dios, objeto de culto. Amén. Él es el objeto de culto, como lo dice Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 6. No tendréis dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordias a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria al Señor. También así como lo menciona Deuteronomio capítulo 5, versículo del 7 al 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás escultura, ni imagen, ni otra cosa que esté aquí arriba en los cielos, ni, bueno, ya eso ya es muy similar. O sino como en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 9, perdón, capítulo 8, versículo 4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, en ese orden de ideas, Él merece objeto de culto. No hay otros dioses no hay otro Dios. Amén, que debe ser adorado, exaltado, solamente el Señor. Además, Dios es el único y solo creador y sustentador del mundo. Todas las cosas provienen de Él y son sostenidas por Él. Aleluya. Dios es el único salvador de su pueblo. Aleluya. Lejos de contradecir la singularidad, ¿verdad? Y la absoluta unicidad de Dios, la obra de Cristo y del Espíritu, aleluya, las confirman y aclaran, así como lo dice en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así como en Romanos capítulo 3, versículo 30, porque Dios es uno, aleluya. Él justificará por la fe a los que a los de la incircuncisión y por medio de la fe a los incircuncisos, aleluya. Y también lo menciona Efesios capítulo 4, versículos 5 al 6, que todo el mundo ya lo sabemos, nosotros lo sabemos. Un Señor, un Señor, un Señor, imagínense usted, una fe, un bautismo, un Dios, aleluya, un solo Dios y Padre de todos, aleluya, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y también ya para reafirmar, mis amados hermanos, en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis amados hermanos, el tiempo ha transcurrido. Es un tema muy interesante. Gloria al Señor Jesús. Sabemos de que es maravilloso nuestro Dios en sus atributos y hermano, y qué bueno es seguir escudriñando esta poderosa palabra del Señor y les espero, amén, mis amados hermanos, les espero una vez más el otro miércoles para seguir los atributos de Dios porque están muy buenos. No se deje, no se quede, mis amados hermanos. Les invito muy cordialmente para seguir y no pierde el hilo porque es un tema muy interesante, muy glorioso que el Señor nos comparte una ínfima parte, pero qué bueno es conocerle. Y a la persona que no le conozca, le invito a conocerle este gran Dios y Salvador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que se hizo y se manifestó en carne para sentir también nuestro dolor, nuestra angustia, y qué bueno porque Él nos ha redimido. Gloria al Señor Jesús. A Jesús seguir.